Una noticia acaba de conmocionar a los fanáticos de Bar Arduk en todo el mundo. Confirmada hace apenas unos minutos, una información devastadora sobre el actor está dejando a todos impactados. ¿Qué sucedió realmente? ¿Será que esto cambia todo lo que sabíamos sobre él? Quédate hasta el final de este video porque vamos a revelar todos los detalles de esta noticia bomba. Y si no quieres perderte ninguna actualización importante como esta, suscríbete al canal ahora y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en enterarte de todo. Bar Arduk nació el 9 de octubre de 1987 en Skersingen, Suiza, en el seno de una familia trabajadora y unida. Sus padres, Gula y Erol Arduk, eran inmigrantes albaneses que se dedicaban al sector inmobiliario. De su padre heredó las raíces de Fatsa, en la región de Ordu, y de su madre, los lazos con Artvin. Esa mezcla cultural le permitió crecer con una identidad compleja y rica, marcada por la experiencia europea y al mismo tiempo por el fuerte vínculo con Turquía. En 1995, cuando apenas tenía 8 años, la familia decidió regresar a Turquía. Poco después, el terremoto de Golkuk en 1999 sacudió al país y obligó a los Arduk a trasladarse nuevamente, esta vez a Bolu. Aquellos años no fueron fáciles. La tragedia natural dejó una herida en toda la sociedad y Bar debió enfrentarse a la inestabilidad emocional y económica que afectaba a miles de familias. La necesidad de adaptarse a un nuevo ambiente escolar, rodeado de compañeros que también habían vivido pérdidas y cambios, forjó en él una capacidad de resistencia que sería esencial en su vida adulta. Durante la adolescencia, tanto en Bolu como en Estambul, Bar encontró en el deporte un espacio de crecimiento y disciplina. Practicaba natación, fútbol, baloncesto, balonmano y buceo, lo que lo llevó a desempeñarse como socorrista en Sile bajo la Federación Turca de Deportes Subacuáticos. Durante 8 años trabajó en largas jornadas en la costa, aprendiendo a convivir con la responsabilidad de salvar vidas. Aquella experiencia, aunque exigente, lo formó en valores de disciplina, sacrificio y paciencia, aunque también lo expuso a la soledad de extensos turnos. En 2005, al concluir la secundaria, obtuvo una beca para estudiar en la Academia de Deportes de la Universidad Erciyes en Kayseri. Sin embargo, el ambiente aislado y la lejanía de Estambul lo llevaron a abandonar la carrera después de un año. Fue una etapa de dudas y cuestionamientos sobre su futuro, en la que el joven atleta comenzó a preguntarse si realmente estaba en el camino correcto. El rumbo cambió en 2007, cuando conoció a la actriz de teatro Ayla Algan. Inspirado por su consejo, Bar decidió formarse en el mundo de la actuación. Se inscribió en cursos de actuación en Ecole Drama y en el Teatro Sadri Alk, enfrentándose a las primeras audiciones con entusiasmo, aunque los resultados iniciales fueron negativos. La falta de experiencia era evidente, y los rechazos se repitieron varias veces. Aún así, no se desanimó. Combinaba empleos precarios durante el día con clases nocturnas de teatro, sosteniéndose con esfuerzo mientras desarrollaba nuevas habilidades. Aprendía a controlar su voz, a modular sus emociones y a conectar con el público en cada ensayo. Esa etapa de lucha reveló en él una resiliencia marcada por los años de disciplina deportiva y por las dificultades que había vivido en su infancia. La vida lo había puesto en un nuevo camino. Ya no se trataba de rescatar vidas en el mar, sino de emocionar a través del arte. Bar, con paso firme y paciencia, comenzaba a construir un futuro diferente, aunque aún quedaba mucho por recorrer y nuevos desafíos por enfrentar que lo llevarían hacia la consolidación de una carrera internacional. La carrera de Bar Arduk dio un giro significativo en 2011, cuando obtuvo sus primeros papeles en televisión. Participó en producciones como Kukukan Mefendi, Dinle Sebhili y Pis Yedili, donde interpretó personajes secundarios. Aunque no eran roles protagónicos, le permitieron acercarse a directores importantes y empezar a pulir su presencia en la pantalla. Estos primeros pasos fueron la base para un crecimiento que, poco a poco, lo colocaría entre los actores más prometedores de Turquía. En 2012 llegó una oportunidad más sólida con la serie Benim mi Usulme, en la que interpretó a un joven idealista. La crítica valoró positivamente su actuación, destacando la naturalidad con la que transmitía emociones. Aún así, el verdadero salto se produjo en 2014, cuando participó en el filme Sadece Sen y dio vida a Semil en la comedia Delia. Ambos trabajos lo acercaron al cine y demostraron su versatilidad.
Era capaz de moverse entre la comedia ligera y escenas cargadas de profundidad emocional, lo que atrajo la atención de un público más amplio. El gran punto de inflexión llegó en junio de 2015 con Kiral Kask, transmitida por Star TV. Allí interpretó a Omer Ipliqui, un personaje complejo en una comedia romántica que compartió con el Sinsangu. La química entre ambos fue inmediata y conquistó no solo a la audiencia turca, sino también a espectadores de todo el mundo, especialmente en Medio Oriente. Los adelantos publicados en plataformas digitales acumulaban millones de visualizaciones, y pronto Bar se transformó en un referente internacional. El éxito de la serie se reflejó en reconocimientos importantes. En 2015 y 2016, Bar recibió el prestigioso Golden Butterfly TV Award como mejor actor de comedia, además del galardón al mejor pareja junto a Sangu. Estos premios consolidaron su reputación como un intérprete carismático, capaz de transmitir vulnerabilidad y fuerza en un mismo personaje. La crítica coincidía en que no solo era atractivo físicamente, sino también talentoso y capaz de conectar con la audiencia en distintos niveles. Paralelamente a su crecimiento en la actuación, en 2016 fue nombrado embajador de buena voluntad de la Sociedad de Vida Sin Cáncer en Turquía. Su figura, ya popular, se vinculó así a una causa social de gran importancia. Esta faceta solidaria reforzó la percepción de un artista comprometido, que utilizaba su fama para generar conciencia y apoyar a la comunidad. Además, se convirtió en el rostro de campañas publicitarias como la de Derimod, ampliando su influencia cultural y comercial. El joven que había comenzado su carrera con papeles secundarios ahora brillaba en los primeros lugares. Su ascenso no solo fue profesional, sino también personal, ya que supo integrar el éxito con responsabilidad social y cercanía con el público. Sin embargo, el camino hacia la fama global recién comenzaba, y las oportunidades que vendrían después lo llevarían a explorar nuevos horizontes y a enfrentar los retos que exige mantenerse en la cima. Tras los primeros éxitos, la carrera de Bar Arduk comenzó a mostrar que el camino hacia la consolidación no era sencillo. En 2013 aceptó un papel en Bugünün Saraylı, donde interpretó a Selim Bayraktar en una trama centrada en intrigas familiares. Aunque su actuación fue correcta, la serie recibió fuertes críticas por inconsistencias en el guión y desarrollo narrativo. La audiencia cayó rápidamente y la segunda temporada fue cancelada después de solo 5 episodios. Para Bar significó meses en un limbo profesional sin nuevas propuestas, un golpe difícil después de haber comenzado a construir una reputación prometedora. La presión por repetir el éxito arrollador de Kiral Kask lo llevó a tomar decisiones arriesgadas. Una de ellas fue aceptar el papel de Tekinatan en Rakon, Aylin en 2015. Aunque la crítica reconoció la intensidad de su interpretación, la serie se vio envuelta en disputas internas de producción que obligaron a suspenderla antes de tiempo. El actor quedó atrapado en la frustración de haber apostado por un proyecto con gran potencial que desapareció de manera abrupta. Esa experiencia sembró dudas sobre su capacidad de transitar de la comedia romántica a dramas más oscuros y complejos. En 2017 intentó consolidar su imagen en el cine con Mutluluk Zaman, compartiendo pantalla nuevamente con el Sinsangu. A pesar de los elogios a la química entre ambos y al carisma de Bar, la película no logró el rendimiento esperado en taquilla. El contraste con sus series televisivas, que alcanzaban altos niveles de audiencia, fue evidente. Esta diferencia expuso la vulnerabilidad de un actor que dependía del éxito televisivo para mantenerse en la cima y lo enfrentó a la decepción de no lograr el mismo impacto en la gran pantalla. En 2019 regresó con un papel más intenso en Kuzgun, donde interpretó a Kuzgun Kara, un hombre marcado por la venganza. El proyecto buscaba mostrar un lado más maduro y oscuro de Bar, distinto al encantador Omer de Kiral Kask. Sin embargo, la respuesta del público fue dividida. Algunos valoraron la valentía de explorar un registro diferente, mientras que otros criticaron la excesiva intensidad del personaje. Las audiencias fluctuaban de semana en semana y se generó un debate sobre el desgaste de su imagen romántica. Como consecuencia, durante un tiempo disminuyeron las ofertas para protagonizar comedias ligeras, género que lo había catapultado a la fama. En medio de estas caídas, Bar encontró un aprendizaje valioso. Comprendió que la paciencia era clave en una carrera artística. Las pausas forzadas, aunque dolorosas,
le permitieron reflexionar y evitar el agotamiento que suele afectar a los actores con trayectorias aceleradas. Cada fracaso le mostró que el éxito no siempre depende del talento individual, sino también de factores externos como guiones, producción y expectativas del público. Ese proceso de maduración fue esencial para sus siguientes pasos. En 2020 su participación en Cucur le devolvió visibilidad en un entorno distinto, demostrando que podía reinventarse. No obstante, cada experiencia dejaba claro que mantener la relevancia exigía adaptabilidad y fortaleza, cualidades que continuaban poniéndose a prueba en cada nueva oportunidad que se presentaba en su vida artística. Con el tiempo, la vida de Barduk no estuvo marcada únicamente por sus proyectos profesionales, sino también por el impacto de la fama en su vida privada. En 2025 comenzaron a circular rumores sobre una supuesta separación entre él y su esposa Gupse Osai. Las especulaciones surgieron a raíz de escenas románticas en la serie Remember Love, donde compartía protagonismo con Ande Ercel. Las redes sociales amplificaron el tema con etiquetas virales como Ande-did-it, generando teorías de celos y tensiones matrimoniales. Ante el ruido mediático, Bar se vio obligado a publicar mensajes de apoyo a su esposa para frenar las habladurías que amenazaban la imagen de estabilidad familiar que siempre había cultivado. No era la primera vez que enfrentaba rumores. Durante las grabaciones de Kiral Kask, la fuerte química con el Sin Sangu alimentó comentarios sobre un romance fuera de la pantalla. Aunque nunca hubo pruebas, la presión mediática se volvió sofocante. En entrevistas posteriores, Bar confesó que esa invasión en su privacidad fue difícil de manejar y que lo llevó a adoptar una postura más reservada con la prensa. Su prioridad era proteger sus relaciones personales de la especulación constante que acompaña a los famosos. Incluso sus actividades benéficas no escapaban de la polémica. En 2015, al participar en el Sports Angels Project, recibió críticas de algunos sectores que lo acusaron de oportunismo. Aunque la mayoría valoró su apoyo, aquella experiencia le mostró lo complicado que era mantener un equilibrio entre la filantropía sincera y la percepción pública. En lugar de replegarse, decidió comprometerse aún más con causas sociales, demostrando que no se trataba de gestos superficiales, sino de un interés real en ayudar. En 2020 volvió a ser tema de debate cuando se anunció su participación en la serie Cucur. Parte de sus seguidores se mostró sorprendida y crítica por verlo asociado a una narrative cargada de violencia, un registro muy distinto a la imagen romántica que había construido. Los foros y redes sociales se llenaron de discusiones sobre el riesgo de encasillarlo en un tipo de personaje, mientras que otros lo aplaudían por buscar diversidad artística. El propio Bar defendió públicamente su elección, explicando que deseaba salir de la zona de confort y explorar nuevas dimensiones interpretativas. Estas experiencias dejaron en evidencia lo vulnerable que podía ser ante la narrativa mediática. Cada rumor, cada comentario y cada crítica eran capaces de moldear la percepción pública en cuestión de días. Aún así, supo mantener la calma y responder con serenidad, reforzando una imagen de integridad personal. La fama le había enseñado que no bastaba con ser un buen actor, también era necesario aprender a navegar la exposición constante sin perder la autenticidad que lo distinguía desde sus primeros pasos. En 2014, durante el rodaje de la película Delia, Barduk conoció a Gupse Osai. Lo que comenzó como una amistad profesional en un set lleno de risas y complicidad pronto se transformó en un romance sólido. Durante 6 años construyeron una relación basada en el apoyo mutuo, aprendiendo a equilibrar sus exigentes carreras con momentos de intimidad lejos de los reflectores. El 29 de julio de 2020 decidieron dar un paso definitivo y se casaron en una ceremonia discreta en Çeşme, Izmir. El evento fue celebrado con un círculo reducido de familiares y amigos, reflejando el deseo de ambos de proteger su vida privada en medio de la constante atención mediática. El nacimiento de su hija Han hacia el 9 de septiembre de 2022 marcó un punto de inflexión en la vida del actor. La paternidad lo transformó en un hombre más sensible y consciente de sus prioridades. Durante la ceremonia del Harper's Bazaar Women of the Year 2024, Bar declaró que su única obligación verdadera en ese momento era ser padre. Aunque su carrera seguía en marcha con grabaciones extensas y viajes, reconocía el dolor de pasar semanas lejos de casa. Sin embargo,
Cada regreso estaba lleno de ternura, abrazos y la certeza de que aquella pequeña vida se había convertido en su mayor fuente de energía. Los vínculos familiares también se extendían a sus hermanos. Onur, el mayor, contrajo matrimonio en 2016 en una celebración que Bar describió como un hito en la historia de su familia. Mert, el menor, se convirtió en un compañero constante en diferentes etapas de su vida, compartiendo tanto alegrías como dificultades. Estos lazos con Onur y Mert compensaban, en cierto modo, la sensación de desarraigo que había experimentado en su infancia en Suiza. La familia funcionaba como un ancla emocional que lo mantenía conectado durante giras y rodajes exigentes. La herencia inmigrante de sus padres Gulay y Erol marcó profundamente a Bar. Desde niño observó las dificultades económicas y el esfuerzo incansable que enfrentaban para brindar estabilidad a sus hijos. Esa memoria de lucha lo motivó a dar gran importancia a la solidez familiar, evitando decisiones impulsivas que pudieran dañar la unidad del hogar. Frente al brillo de la fama y a las comparaciones con estilos de vida más inestables, él prefería construir una base segura que resistiera el paso del tiempo. En 2025, rumores de tensiones en su matrimonio con Gupse circularon en redes sociales, intensificados por teorías de celos ligadas a escenas con otras actrices. La presión fue enorme, pero Bar respondió con gestos públicos de afecto. En una de sus publicaciones de aniversario compartió un mensaje inspirado en Elvis Presley, reforzando su compromiso y mostrando que el amor no era inmune a las dificultades, pero sí lo bastante fuerte para enfrentarlas. La relación con Gupse, la llegada de Han Asia, los lazos con sus hermanos y el ejemplo de sus padres conformaban el corazón de su vida personal. Entre la alegría de la paternidad y las tensiones propias de la fama, Bar aprendía a sostener el equilibrio entre lo íntimo y lo público, consciente de que cada paso debía proteger aquello que realmente le daba sentido a su existencia. Desde joven, Bar Arduk se acostumbró a convivir con las exigencias físicas del deporte. Su pasión por la natación, el balonmano y el buceo le trajo no solo disciplina y fortaleza, sino también pequeñas lesiones que lo obligaban a pausas inesperadas. En su etapa como socorrista en Chile, estas molestias se convertían en recordatorios de lo vulnerable que podía ser el cuerpo. El dolor crónico en hombros y articulaciones lo acompañó en diferentes momentos, enseñándole a escuchar sus propios límites. Cuando decidió dedicarse a la actuación en 2007, los desafíos cambiaron de forma. Ya no se trataba únicamente del esfuerzo físico, sino de la presión psicológica. Las audiciones fallidas, las largas noches de entrenamiento actoral y la incertidumbre de no conseguir papeles despertaron en él ansiedad y una sensación de aislamiento. En entrevistas posteriores reconoció que esa etapa lo llevó a utilizar la natación no solo como ejercicio, sino como terapia personal, un espacio de calma en medio de la tensión emocional. Su vínculo con la salud adquirió una nueva dimensión en 2016, cuando fue nombrado embajador de la Sociedad de Vida Sin Cáncer en Turquía. Al participar en campañas de concienciación, enfrentó relatos dolorosos de personas que habían perdido familiares. Uno de los eventos más recordados fue una actividad de remo en Elik en 2015, donde escuchó testimonios que lo marcaron profundamente. Aquellas experiencias lo motivaron a priorizar controles médicos regulares para sí mismo y su familia, entendiendo que la prevención era clave en un mundo lleno de exigencias constantes. Las largas jornadas de grabación también tuvieron un impacto significativo. Durante su participación en la serie Kukur en 2020, Bar habló abiertamente de la fatiga acumulada. La falta de sueño y el estrés de mantener un ritmo frenético afectaron su humor y bienestar. Reconociendo la importancia de cuidarse, decidió tomar pausas intencionales para recuperarse, defendiendo públicamente la necesidad de fomentar una cultura de bienestar en los sets de grabación. Su mensaje resonó entre colegas, que encontraban en sus palabras una voz que desafiaba la idea de invencibilidad en la industria. El deporte continuaba siendo su refugio, pero también lo exponía a nuevas tensiones. Entrenamientos intensivos en fútbol y baloncesto le generaron episodios de sobrecarga física. Estas experiencias mostraban que, detrás de la imagen del actor fuerte y carismático, existía un hombre que también lidiaba con vulnerabilidades y que debía aprender a equilibrar su pasión por el rendimiento con la necesidad de descanso. Enfrentar tanto las dificultades físicas como las presiones mentales convirtió a Bar en un símbolo de resiliencia.
Su historia reflejaba la lucha cotidiana de quienes buscan mantenerse firmes en una industria que exige perfección. Más allá de los aplausos y la fama, sus batallas internas lo humanizaban, revelando un camino en el que la fortaleza no significaba ausencia de dolor, sino la capacidad de levantarse una y otra vez. La juventud atlética de Bar Arduk no estuvo exenta de desafíos físicos. Durante sus años de práctica intensa de deportes como el balonmano y la natación, comenzó a sufrir molestias en el hombro derecho, producto de los constantes movimientos repetitivos. Estas lesiones lo obligaron a someterse a tratamientos de fisioterapia especializados, fundamentales para mantener su certificación como socorrista bajo la Federación Turca de Deportes Subacuáticos. Aquellas sesiones de rehabilitación no solo fortalecieron su musculatura, sino que también le enseñaron a valorar la importancia de la prevención y a comprender que la salud física era un recurso esencial para sostener sus aspiraciones profesionales. Más adelante, ya consolidado como actor, los retos físicos de sus personajes lo llevaron a nuevos tratamientos. En 2019, mientras se preparaba para encarnar a Kuzgun en la serie homónima, Bar enfrentó exigencias físicas notables. El rodaje incluía escenas de lucha, persecuciones y esfuerzos prolongados que generaban tensiones musculares acumuladas. Para manejar el desgaste, recurrió a fisioterapia y masajes terapéuticos frecuentes. Gracias a esta estrategia preventiva logró evitar intervenciones quirúrgicas y mantener una continuidad laboral sin largas interrupciones, un factor clave en una industria que demanda constancia frente a las cámaras. Desde 2016, cuando fue nombrado embajador de la Sociedad de Vida Sin Cáncer en Turquía, su compromiso con la salud adquirió una dimensión más pública. Bar se sometió a chequeos anuales de forma rigurosa, incorporando análisis de sangre, colonoscopias y controles preventivos recomendados por médicos. Aunque algunos de estos procedimientos se asociaban tradicionalmente a etapas posteriores de la vida, él defendía su utilidad para la detección temprana de enfermedades. Promovía este hábito con naturalidad en entrevistas y campañas, subrayando que la salud familiar debía ser una prioridad para todos, sin importar la edad. El cuidado físico también formó parte de su preparación para papeles históricos y exigentes. Durante las grabaciones de Alparslan, Büyük Selçuklu, la intensidad de los entrenamientos y el peso de la armadura utilizada en largas jornadas provocaban inflamaciones musculares recurrentes. Para sobrellevarlas, incorporó tratamientos innovadores como la crioterapia, que ayudaba a reducir el dolor y la inflamación mediante temperaturas extremas, y sesiones de acupuntura que le ofrecían alivio y relajación. Estas intervenciones se volvieron parte de su rutina y le permitieron rendir al máximo sin comprometer su estado físico a largo plazo. Aunque nunca enfrentó cirugías de alto riesgo ni intervenciones traumáticas, la suma de estas experiencias médicas moldeó su visión personal. Comprendió que la carrera de un actor no se mide solo en premios o en éxitos de audiencia, sino también en la capacidad de sostener el cuerpo como herramienta principal de trabajo. La paternidad reforzó esta conciencia. Cada tratamiento, cada terapia y cada control médico se convirtieron en recordatorios de su responsabilidad no solo consigo mismo, sino también con su familia. Estas vivencias, aparentemente rutinarias, lo llevaron a integrar una perspectiva de gratitud en su vida diaria. Bar veía en cada sesión de fisioterapia o en cada examen preventivo la oportunidad de seguir adelante con fuerza, reconociendo la fragilidad humana que convive con la disciplina y el esfuerzo. Así, los tratamientos médicos se transformaron en parte esencial de su identidad, acompañándolo en el equilibrio entre los retos de la actuación, el amor a su familia y la certeza de que la salud es el pilar sobre el cual se sostienen todos los demás sueños. La vida de Bar Arduk estuvo marcada desde temprano por la experiencia de la pérdida. En 1999, el devastador terremoto de Golkuk sacudió Turquía y obligó a su familia a trasladarse de forma repentina. Tenía apenas 12 años cuando fue testigo del dolor colectivo de un país entero. La tragedia se llevó consigo vidas de conocidos y vecinos de su comunidad, dejando en él una sensación de pérdida difusa. Aunque no todas las muertes fueron de familiares directos, la magnitud del desastre lo sensibilizó profundamente y lo impulsó a valorar más que nunca los lazos familiares. En Bolu, donde su familia se reasentó, Bar participó en procesos de reconstrucción emocional junto a otros sobrevivientes, aprendiendo a enfrentar la fragilidad de la vida. Durante su adolescencia en Estambul, nuevas experiencias lo conectaron con el luto.
En el entorno deportivo, algunos compañeros de balonmano sufrieron accidentes que terminaron en tragedia. Aquellos episodios dejaron una huella en su mirada hacia el deporte y lo motivaron a dedicar tiempo a entrenadores y figuras mayores que lo habían acompañado en su formación. Transformó el dolor en un ejercicio de gratitud y mentoría, cultivando una empatía que más tarde trasladaría a sus papeles dramáticos, donde lograba reflejar con realismo el peso de la ausencia y la pérdida. Su rol como embajador de la Sociedad de Vida sin Cáncer también lo enfrentó de cerca al dolor de otros. En eventos como el Sports Angels Project de 2015 escuchó testimonios de familias que habían perdido a seres queridos a causa de la enfermedad. Estos encuentros lo confrontaron con la inevitabilidad de la muerte y lo llevaron a pronunciar discursos cargados de emoción, subrayando la importancia de la prevención y del apoyo comunitario. Para él, no era solo un compromiso institucional, sino una manera de dar sentido a experiencias dolorosas compartidas con miles de personas. La pandemia de COVID-19 en 2020 añadió otra dimensión a su contacto con la pérdida. Aunque no sufrió muertes directas en su círculo íntimo, varios colegas de rodaje se vieron afectados por la enfermedad o por lutos familiares. Las grabaciones de Kukur fueron interrumpidas en varias ocasiones, generando un clima de incertidumbre y reflexión. Bar compartió en transmisiones en vivo su visión sobre la ausencia y la importancia de valorar cada momento, humanizando su imagen pública al mostrar su vulnerabilidad en un periodo crítico para el mundo entero. Estas pérdidas, tanto cercanas como indirectas, moldearon una sensibilidad especial en su personalidad y en su carrera. Le permitieron profundizar en personajes marcados por el dolor y la resiliencia, como el traumatizado Kuzgun. Su capacidad de canalizar la memoria de la mortalidad en interpretaciones cargadas de verdad lo convirtió en un actor capaz de resonar con el público en tiempos de sufrimiento colectivo. La muerte, aunque nunca bienvenida, se convirtió en una maestra silenciosa que lo acompañó a lo largo de su camino, dándole un sentido más profundo a su arte y a su manera de relacionarse con los demás. Después de abandonar la universidad en 2006, Bar Arduk vivió una etapa de gran incertidumbre en Estambul. Sin un título académico y con pocas oportunidades laborales estables, se sostuvo gracias a trabajos temporales como socorrista, función que ya conocía desde su juventud. El dinero que ganaba lo destinaba a pagar cursos de actuación y transporte, sacrificando comodidades básicas. La distancia de su familia, que permanecía entre Suiza y Turquía, aumentaba la sensación de aislamiento. La decisión de cambiar el camino deportivo por el artístico lo hacía dudar constantemente, preguntándose si había tomado la elección correcta. La situación empeoró en 2013 tras la cancelación de Bugün Sarayls. El fracaso de la serie lo dejó sin proyectos inmediatos y la prensa turca lo catalogó como un actor de una sola nota. Esta etiqueta pesó sobre su reputación, reduciendo las ofertas y obligándolo a ser muy riguroso con sus finanzas. Pasó meses economizando, rechazando papeles menores que podían encasillarlo aún más y enfrentando un prolongado periodo de audiciones frustradas. Socialmente también se aisló, limitando su vida pública para concentrarse en la preparación actoral, aunque esa disciplina se vivía muchas veces en soledad. En 2018, tras el enorme fenómeno de Kiral Kask, se generó un vacío entre ese éxito y el inicio de Kuzgun. Durante ese lapso, la prensa comenzó a volcar su atención en otros actores emergentes, dejando de lado a Bar. El espacio en los titulares se redujo y con ello también las oportunidades de contratos publicitarios. La inestabilidad económica lo obligó a pensar estratégicamente y decidió invertir en propiedades familiares, buscando una base segura que le garantizara estabilidad a largo plazo. Estas decisiones mostraban una faceta prudente que contrastaba con la volatilidad de la industria del entretenimiento. La pandemia de 2020 profundizó la sensación de aislamiento. Las grabaciones se suspendieron y Bar pasó largas semanas en casa con su esposa, preocupado por la inestabilidad de los ingresos en la televisión turca. Sin embargo, encontró una forma de conectarse a través de videollamadas con sus seguidores, generando encuentros virtuales que fortalecieron el vínculo con su base de fans. Transformó un silencio impuesto por la crisis en una oportunidad para mantener vivo su nombre y proyectar cercanía en un momento en que muchos se sentían solos. Estos periodos de retraimiento, marcados tanto por dificultades financieras como por abandono mediático, revelaron una vulnerabilidad poco visible en su imagen pública.
pero al mismo tiempo evidenciaron su capacidad para resistir. En lugar de rendirse, aprovechó esos momentos para escribir ideas de guiones y desarrollar proyectos personales. De ese esfuerzo nació su participación en Kulup en 2021, un trabajo que lo mostró más maduro y auténtico, reafirmando que la resiliencia podía convertir el aislamiento en un motor de reinvención. El terremoto de 1999 dejó una cicatriz imborrable en Bar Arduk. Con apenas 12 años debió mudarse junto a su familia a Bolu tras la tragedia. Perdió amigos de la infancia y se enfrentó a la dura lección de la impermanencia. Esa experiencia temprana lo volvió reservado y consciente de que nada en la vida era completamente seguro. En entrevistas posteriores describió este episodio como una enseñanza dolorosa, pero también como el origen de una madurez prematura que influiría en su carácter. Años más tarde, cuando comenzó a presentarse en audiciones tras su formación en 2009, se encontró con un nuevo golpe emocional. El rechazo reiterado despertó dudas sobre la decisión de haber abandonado el camino deportivo. El contraste entre su identidad atlética pasada y la incertidumbre del futuro lo llevó a momentos de desilusión profunda. Para sobrellevarlo recurrió a lo que conocía mejor, el deporte. A través de entrenamientos intensos halló un modo de canalizar la frustración, lo que a su vez enriqueció su empatía hacia personajes vulnerables como Homer en Kiral Kask. En 2015 otra decepción llegó con la cancelación prematura de Raccoon, I'll Me In. El proyecto había despertado en él la ilusión de consolidarse en un registro dramático, pero su abrupto final lo hizo revivir el sentimiento de abandono que había experimentado al dejar la universidad años antes. Para procesar ese dolor buscó refugio en Sile, donde pasaba largas horas solo frente al mar. Esos momentos de introspección lo ayudaron a reenfocar sus metas y a priorizar historias auténticas que conectaran mejor con su sensibilidad. Los rumores de romances inexistentes durante la transmisión de Kiral Kask generaron otro tipo de trauma. La invasión a su vida privada, alimentada por titulares y especulaciones en redes, le mostró lo costoso que podía ser el éxito. Esa experiencia lo llevó a adoptar una postura más introspectiva, protegiendo con firmeza sus relaciones personales. Encontró en su vínculo con Gupse Osai una base sólida para sanar esas heridas, priorizando lo real sobre la exposición superficial que exigía la fama. Cada una de estas experiencias, dolorosas y a veces traumáticas, terminó moldeando una personalidad más consciente y empática. Bar aprendió a transformar las desilusiones en lecciones, convirtiendo el sufrimiento en una herramienta para profundizar en su arte. Esta madurez se reflejaba no solo en su vida privada, sino también en su compromiso social y en la complejidad de los papeles que interpretaba. Así, los traumas no se convirtieron en obstáculos definitivos, sino en el combustible silencioso de una carrera marcada por la resiliencia y una conexión genuina con el público. ¿Y tú, te sorprendiste tanto como nosotros con esta noticia sobre Bar Arduk? Deja tu comentario aquí abajo contando qué te pareció este video y cuál es tu opinión sobre todo esto. Tu participación es muy importante para nosotros. Si todavía no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así no te pierdes ninguna novedad. Hasta el próximo video.